Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola. Bueno, primero dos anuncios. Uno, que a las 6:30 está en el programa, pero si queréis, hay la inauguración de la exposición del FAT, que es la Exposición Universal de 1925 de Artes Decorativas de París, 100 años después. Y es una exposición muy interesante a la que estamos todas invitadas, si queréis. There is another thing. This lecture will be in Spanish and both in English, but we have the text in English. If you need it, we have some copies there, and you can ask for them. Here, Neus has the copies, and you can share them. Okay. Voy a presentar a Leticia García. Hola. Uy. Bueno, ya empiezo bien. Me pongo... Donde tú quieras. Vale, aquí, venga. Bueno, ella ha venido desde Madrid, es redactora de moda, redactora jefe de moda de ese Moda del País y es además una gran especialista en el tema del lujo. I would like to present Leticia García. She's the chief fashion writer of Ese Moda, the magazine of fashion of the journal El País. Bueno, tienes la palabra. Thank you, Silvia. Bueno, pues gracias. Es un placer y es una presión increíble porque he podido ver solo algunas de los papers, pero me ha parecido pues un nivelazo que bueno, que yo no vengo del mundo académico, bueno, vine del mundo académico, pero ya no me dedico a eso, entonces me va a costar. Pero bueno, allá vamos. Yo mi idea, bueno, habíamos titulado la ponencia What Remains of Luxury in the Cultural Narrative, porque, bueno, la idea, o mi idea principal, es que el lujo es un hecho, es un concepto social, por encima de todo. Yo me voy a centrar sobre todo en la moda de lujo, que es lo que yo controlo. O sea, no el lujo, sino el lujo aplicado a la moda. Bueno, como decía, es un constructo social, es un hecho casi humano y de hecho es un concepto casi filosófico, que es de donde yo vengo, porque básicamente no se puede definir. Nadie tiene una definición unívoca de lo que es lujo, ¿no? Y el lujo cambia con la sociedad, cuando cambia la sociedad y cuando cambian los valores sociales, ¿no? Y cuando cambia la cultura en la que se inserta. Entonces, bueno, yo lo que voy a intentar hacer es un recorrido por qué significó o una especie de línea breve sobre qué fue el lujo a partir de la Revolución Francesa, que es bueno, cuando el auge del capitalismo, como todos sabéis, y por qué, que es una pregunta que nos hacemos todos en los periódicos y bueno, se la hace desde Bernard Lastallo, porque ahora el lujo está en crisis, cosa que no pasaba, que no ha pasado nunca. O sea, en la moda el lujo ha estado creciendo a doble dígito. Ahora veremos algunas cifras, etcétera, durante más de 30 años y ahora no, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay una crisis, o sea, mi tesis es que hay aparte de la económica que sufrimos todos, hay una crisis social de valores en torno a lo que significa el lujo, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño recorrido. He empezado con una cita de un filósofo que se llama Yves Michaud, que dice, bueno, la leo en inglés y en español. There have always been two kinds of luxury. One lies in excess, in spending, in the splendor of parties, celebration, banquets, dances, and fireworks. The other lies in possession of exclusive objects that makes life more pleasant. Como decía, mi idea es, bueno, he puesto aquí un rococó y un banquete, ¿no? Porque mi idea es un poco que eso es como una definición muy primigenia, ¿no? Del lujo. El lujo se expresa de dos maneras, o en el disfrute,
innecesario, no siempre excesivo, pero en el disfrute o en la posesión, ¿no?, de lo preciado. Pero a partir de ahí la cosa va cambiando, ¿no? O sea, por eso decía que el lujo es un hecho humano, porque el disfrute y la posesión han sido, en unas épocas más que en otras, pero han sido desde que existe el ser humano, dos de las cosas definitorias, ¿no?, del hecho humano. Por eso oponemos luxury and needs, ¿no? O sea, el lujo, otra definición muy esquelética del lujo es que es lo contrario a la necesidad, ¿no? O sea, lo que está por encima de la necesidad es lo lujoso. Pero claro, lo que es necesario cambia con las sociedades, ¿no? O sea, el concepto de necesidad, igual que cambia el concepto de lujo, cambia el concepto de necesidad. Y entonces, bueno, puesto aquí, pues, no sé, ir a museos sigue siendo un lujo, pero ya no es el lujo que era hace 60 o 70 años. Igual que cuando hacemos la compra, no son ya las necesidades básicas para el grueso de la población, sino que todos los viernes cuando salimos del trabajo nos permitimos ciertos lujos en el supermercado, ¿no? O sea, la idea de necesidad se va abriendo, o no, pero a veces sí. Y con la idea de que es necesario cambia también qué es lo lujoso, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el lujo, esto ya lo sabéis todos, había una cosa llamada leyes suntuarias que hacían que el lujo fuera, sobre todo en lo que respecta, bueno, tanto en el divertimento que hablábamos antes como en la posesión, prohibía de alguna forma a las clases que no fueran aristocráticas poseer ciertas cosas, ¿no? Eso hacía que poseer ciertos objetos o usar ciertas cosas, ¿no? Todos hemos hablado de los tacones y las horas rojas de Luis XIV, ¿no? Eran símbolos de clase. El lujo era un símbolo de clase cuando las clases eran una cosa cerradísima, ¿no? A mí me interesa el lujo a partir de la Revolución Francesa. Entonces, hay un libro de Flügel sobre la psicología del traje, que habla de The Great Masculine Renunciation, la gran renuncia masculina. Voy a explicarlo brevemente porque muchos sabréis de lo que va la historia, ¿no? Cuando el lujo se abre a la burguesía y ya cae el antiguo régimen, hay un maravilloso libro de Max Weber que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que cuenta cómo la burguesía es la nueva clase dominante y los valores de la burguesía, que están mezclados con los del calvinismo y el protestantismo, hablan de esfuerzo, el señor que se esfuerza, la meritocracia, que gana su propio dinero, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que cómo se demuestra el lujo en una nueva sociedad en la que se supone que los valores son la austeridad, el rigor y el trabajar muchísimo y ganar muchísimo dinero, a través de las mujeres. El hombre vestía... No hay mucha diferencia, si veis esta foto, entre un traje del principios del 19 o mediados del 19 y un traje del Corte Inglés de Medio Tucci. Sin embargo, sí que hay mucha diferencia, ¿no?, en la ropa de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas, que vivían una vida forzosamente de ocio, ¿no?, se las ponía encima los objetos que daban a entender el dinero que tenía su marido, ¿no? Y de repente ellas fueron como las que llevaban encima el lujo, pero no solo llevaban encima el lujo, sino que, y de ahí el tema de los corsés y los miriñaques, cuanto menos se movieran, menos necesitaban moverse, porque tenían mucho tiempo libre. Entonces, cuanto más apretado era el corsé y más ancho era el miriñaque, daba a entender que menos necesidad tenía una mujer de moverse, ¿no? Ahí empieza un poco la idea de empezar a unir lujo y capitalismo, ¿no? O sea, burguesía, sistema capitalista, ¿por qué la moda
ha sido y sigue siendo eminentemente cosa de mujeres en el relato cultural y no cosa de hombres, viene todo de aquí. Entonces el lujo empieza a convertirse en un objeto más de consumo, como cualquiera de las sociedades capitalistas. Y ahí es donde entra la idea de la aspiración, ¿no? La idea de, bueno, aquí hay unas preciosas fábricas y un centro comercial y es la idea, ¿no? Cuando el gran sociólogo, ¿no?, que habló de moda, que fue George Simmel, en el cambio de siglo, hablaba de eso, ¿no? De cómo los objetos lujosos empezaban ya a producirse en masa, no en masa como ahora, sino empezaban a ser más amplios, aunque fueran exclusivos, y la burguesía, ¿no?, la alta, media y baja burguesía, aspiraba, porque ya podía hacerlo, a parecerse a sus superiores en clase, ¿no? Entonces, ahí nace la moda como idea, y la moda de lujo como idea, ¿no? La idea de yo aspiro a parecerme al que tiene más dinero que yo o al que tiene un estatus mayor que el mío, y en el momento en el que ya lo consigo, esa persona decide cambiar de moda, ¿no? Porque ya se tiene que distinguir de mí, ¿no? Es una especie de juego del gato y el ratón que hizo que la moda progrese y que es el germen de por qué las modas van tan rápido, ¿no? Nace de ahí, de esa idea de el lujo, los objetos de lujo como bienes de consumo que marcan estatus y que los de más arriba quieren subir más arriba para no parecerse a los de abajo y los de abajo quieren parecerse a los de arriba. Entonces la cosa se va, digamos, o sea, las modas van cambiando. Incluso los objetos de lujo de moda van cambiando, ¿no? Cada vez más rápido. De hecho, bueno, antes una compañera que estaba haciendo que estaba leyendo y contando su paper citaba, ¿no?, a Werner Sombart, que es el gran teórico tiene un libro que se llama Luxury and Capitalism, y tiene una frase que es: "Without luxury, there is no capitalism. Luxury is the engine that sets the machinery of the modern economy in motion." O sea, sin lujo no hay capitalismo. El lujo es el motor que pone en marcha la maquinaria de esta moderna economía en movimiento, ¿no? Que era lo que os contaba, ¿no? De cómo el poseer algo para señalar tu estatus o aparentar tu estatus hacía que ponía, digamos, en marcha todo un engranaje que es como: yo no quiero que este se parezca a mí, yo no me quiero parecer al de abajo, vamos a cambiar los objetos que llevamos o la ropa que llevamos o el lujo que nos interesa, y eso hacía que se produjera cada vez más lujo, digamos, ¿no? Estas ideas, las que os comento de la idea de la posesión como símbolo de estatus y la idea del objeto como bien de consumo dentro de un esquema capitalista que hace que el lujo se vaya moviendo cada vez más rápido, nos lleva, por ejemplo, a que en 2024, que se supone que fue el año nefasto para el grupo LVMH, que sabéis que es el dueño de Vuitton, de todo, esto lo veremos ahora, ellos dijeran que estaban en crisis habiendo facturado 85.000 millones de euros. Si pensamos en cómo está el mundo ahora, ¿no?, que el 1% de la población tiene la mitad de la riqueza mundial, que hay ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, y muchos más pobres y muchos menos ricos, es imposible que se facturen 85.000 millones de euros solo vendiendo al 1%. O sea, esa idea de que el lujo solo lo compran los ricos es falsa. Obviamente los que tienen que mirar por llegar a fin de mes no están en la tienda de Vuitton, pero la idea de la aspiración y la idea de Simmel de cómo las clases medias necesitan emular a las clases altas sigue funcionando, y funciona tan bien y va tan rápido que son 85.000 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo se ha convertido el lujo en algo en el siglo XXI? ¿Cómo se ha convertido el lujo en algo tan, pues en algo tan tangible y tan poderoso
como para que Bernard Arnault haya sido el hombre más rico del mundo y ahora esté como el tercero, ¿no? O sea, no es Jeff Bezos, que Amazon lo usa todo el mundo, no es Amancio Ortega, ¿no? Que, bueno, Zara es como el derecho a la moda, ¿no? Y la cosa accesible. Es un señor que vende lujo y es más rico, bastante más rico que Amancio Ortega. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, no? Pues hay todo empezó en los años 90, ¿no? O sea, quedaros con esa idea de lo que os contaba de cómo funciona la maquinaria del lujo a nivel objeto de consumo en el capitalismo y los ciclos. En los 90 empezó lo que se llama la democratization of luxury, o sea, el democratic luxury, que es una paradoja en el sentido de que el lujo nunca puede ser democrático por definición. No sabemos dar una definición unívoca de lujo, pero tampoco podemos decir que sea democrático porque nunca lo ha sido, ¿no? O sea, el lujo, como os decía, se basa en aspirar y distinguirse del que aspira, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esa maquinaria de la clase media, una clase media cada vez más amplia en las sociedades del bienestar de la segunda mitad del siglo XX, hizo que el lujo fuera algo, o los bolsos, el maquillaje de lujo, los zapatos de lujo, fueran, como os decía, y ahora más que cada vez más, ¿no? Porque la clase media era más amplia, símbolos de estatus. Entonces, las marcas, no sé si os acordáis, bueno, los que sois jóvenes no, pero durante los años 70 y 80, las marcas de moda empezaron a sonarle a gente que, pues como yo, que no nació rica, ¿no? Y entonces ellos intentaron capitalizar esta historia y empezaron a generar lo que se llamaban las licencias, que era decirle a una marca de gran consumo que ponía su logo, el logo de Gucci, el logo de Saint Laurent, el logo de Balenciaga en objetos mucho más baratos, ¿no? Llegó un momento, no sé, los que sois mayores os recordaréis que es un misterio que nunca he llegado a resolver, que íbamos al Corte, o mi madre iba al Corte Inglés y había zapatos de Balenciaga que no eran de Balenciaga, que claro, no sabías, ¿no? O sea, mi madre nunca supo que no era Cristóbal Balenciaga en George Sank haciéndolos, porque si tú ves una etiqueta de Balenciaga piensas, y valían poco dinero, ¿no? Se los podían permitir muchas familias de clase media. La cosa se disparó porque a mucha gente le interesaba el lujo, y había de todo, había botellas de vino de Gucci, paquetes de tabaco de Yves Saint Laurent, hasta el punto, y por eso el lujo nunca es democrático, que los logos de Gucci, de Dior, de Balenciaga, fijaos lo que le pasó a Pierre Cardin, ¿no? Estaban en tantos sitios que dejaron de ser lujo. Cuando el lujo lo empezó a comprar todo el mundo, dejó de ser lujo. Y dijeron, vale, hay que buscar otra forma, nosotros como marcas, de crecer y crecer y crecer y crecer sin perder la idea de exclusividad. Entonces, ¿qué pasó? Que un señor llamado Bernard Arnault tuvo una idea muy buena y fue que él compró, cuenta la leyenda, que compró Christian Dior cuando estaba completamente muerto y por 4 duros. Y bueno, luego fue comprando otras marcas, entonces se le ocurrió poner a gente artísticamente hablando genial a diseñar sus marcas de tal forma que pareciera aquello una performance. O sea, ahí hablo de Galliano, de John Galliano, de Alexander McQueen y de Marc Jacobs. La idea de democratizar el lujo que tuvo Arnault fue, si yo hago desfiles que sean absolutas obras de arte, pero que nadie nunca jamás se puso nada, o sea, no llegaba a la calle, si hago desfiles que sean absolutamente increíbles y dejo a estos chavales de Londres y a este chaval de Nueva York que la lían pardísima en los desfiles, todo el mundo va a querer el pintalabios. Y todo el mundo va a querer las gafas de sol, y todo el mundo va a querer Miss Dior, y todo el mundo va a querer Yador, y todo el mundo va a querer el
pañuelo de calaveras de Damien Hirst y todo el mundo va a querer un llavero que ponga Louis Vuitton, ¿no? Y así fue. La idea de democratizar el lujo no deja de ser un lujo democrático, pero ya no es la idea de expandir el logo y firmar licencias sin ton ni son, sino la idea de voy a mantener esto de una manera ya no solo exclusiva, visualmente exclusiva, artesanalmente exclusiva, estéticamente exclusiva, para que los demás quieran pertenecer a ello, ¿no? Que todo el mundo piensa que tiene un trozo de Galliano en su casa, aunque sea en una polvera, ¿no? O que tiene algo de McQueen, aunque sea un pañuelo, ¿no? Y funcionó. Funcionó también, que en estas estamos. Ahora mismo el 80% de las marcas de lujo, al menos las conocidas o más, pertenecen a dos conglomerados. Aquí hay varios, pero bueno, pertenecen a LVMH y a Kering, sobre todo a LVMH. Aquí hay algunas de las marcas que tiene muchas más. Cuando a este señor empezó a irle bien, el grupo Kering, que en aquel momento se llamaba PPR, que eran dueños de una maderera, eran los dueños de la Fnac, decidieron primero comprar un Gucci, hicieron una estrategia parecida a la de Arnold, les fue bastante bien y tiraron para adelante y acabaron comprando McQueen, Saint Laurent, casi a la vez que Gucci, Bottega Veneta, etc., ¿no? Entonces la idea, luego Richemont tiene algunas otras marcas, OTB, que son los dueños, el dueño de Diesel, Renzo Rosso, son marcas como más conceptuales, pero bueno, la idea es el monopolio. ¿Y qué pasa con el monopolio? Que, claro, una de las definiciones que tenía mucho el lujo en la moda, ¿no? La moda de lujo era la idea de los valores, ¿no? De la marca y las grandes casas familiares, ¿no? Los Gucci o los valores de la vida de Saint Laurent narrada por capítulos, no digamos la de Coco Chanel, no, o sea, esa idea de el dueño, el fundador o los sucesores con el tiempo, y aunque cada marca sigue teniendo su archivo y basándose en su archivo, unas más que otras, al final lo que pasó y pasaron dos cosas. La primera es que de repente todo se convirtió en una estrategia homogénea, ¿no? Si la campaña agresiva de Gucci de Tom Ford vende, hagámosla parecida en Vuitton. Si esta actriz que ha venido a ver el desfile vende, invitémosla al siguiente desfile. Si Galliano de repente ha salido vestido de torero y han salido fuegos artificiales, necesitamos que en el desfile de Pilati, si él no quiere salir vestido de torero, sí haya fuegos artificiales. Digamos que, y seguimos ahí, todo se fue uniformizando, ¿no? Y llegó la era del marketing. ¿Qué pasa? Que, bueno, aquí he puesto un desfile de Galliano y aquí he puesto lo que se llamaba a Carrie Bradshaw con la baguette de Fendi y a Kate Moss con la... Estoy todavía metida en principios de los 2000 con un bolso de Balenciaga. Es lo que cuando estas marcas se convirtieron en parte del engranaje de los monopolios de Kering y de LVMH, como decía, empezaron a homogeneizar, ¿no? Algo que se había definido a lo largo del siglo XX por una identidad creativa, la vida del fundador, la familia que estaba al cargo, ¿no? Y se convirtió en algo homogéneo y el ejemplo era lo que se llamó el It Bag, ¿no? Que de hecho el New Yorker le dedicó un extenso reportaje que se llamaba Las guerras del It Bag, ¿no? O sea, cada uno tenía que sacar un bolso nuevo y ponérselo al mayor número de famosas posibles y en el mayor número de lugares posibles para vender muchísimo, ¿no? O sea, hemos empezado hablando de los desfiles de Galliano para vender pintalabios y ya vamos subiendo ahora van a ser bolsos. Y la gente los compraba. De hecho, cuando salió la baguette de Fendi en Sexo Nueva York, se vendieron 23.000 baguettes de Fendi. Y eso me lleva a ese nivel ya hace 20 años
el lujo estaba produciendo, comprándose y vendiendo, ¿no? Pero claro, para producir esa cantidad de baguettes de Fendi o esa cantidad de city bags de Balenciaga, no se puede hacer artesanalmente. Entonces ya se nos vuelve a caer otra definición del lujo, que es la de que esté hecho a mano. Es muy complicado, salvo Hermès, yo no tengo la certeza de que ningún bolso de lujo de una marca famosa esté hecho a mano. Otra cosa son los prototipos que hagan en París. Claro, producir 23.000 baguettes de Fendi y venderlas en un año, yo no estoy viendo cuántos artesanos necesitas. No, o sea, si no deslocalizas la producción y lo haces a máquina o lo haces en fábricas incluso europeas o lo deslocalizas y lo haces donde lo hace Zara. ¿Vale? Entonces, el valor, otra de las características que definían al lujo, que era la artesanía, se cae porque la gente se vuelve loca y quiere comprar muchísimas cosas y por eso digo from objects to symbols, ¿no? O sea, ahora lo que importa es el logo. Eso es así. O sea, la maestra en esto es Miuccia Prada, que es una señora que se hizo unos bolsos de nylon en el 84 y que la gente se volvía loca, yo entre ellas. O sea, la gente paga 3.000 euros por una mochila de nylon porque de lo que importa es pertenecer al mundo Prada, el intangible, el concepto, el símbolo, lo que Prada significa. Claro, una cosa es lo que significa Prada y otra lo que significan otras marcas, ¿no? Hay otras marcas, pues Chanel igual significa artesanía. O Gucci significa artesanía, ¿no? Más que Prada. Pero bueno, digamos que de repente se empieza a sobreproducir y se empieza a deslocalizar la producción y se empieza a dejar de lado la idea de que el lujo tiene que ser artesanal. En algunos casos, como decía. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que todos empezamos a comprar lujo deslocalizado y empezamos a comprar ya no mochilas de nylon, porque, bueno, aunque eran mucho más baratas hace 15 años, pero empezamos a comprar algo de lujo, renace la idea de la distinción, ¿no? Y ahí vuelvo al cultural capital, ¿no? A la mítica idea de Pierre Bourdieu, ¿no? Del habitus, ¿no? Que el habitus o el capital cultural para Bourdieu eran esquemas interiorizados de percepción, ¿no? O sea, tú pertenecías a una clase social o tenías un cierto estilo de vida prolongado en el tiempo y tienes una serie de hábitos que te hacen, en el caso de las clases altas y en el caso del lujo, poseedor del buen gusto, ¿no? ¿Qué es el buen gusto? Lo que dictan los que siempre han tenido acceso a ciertos objetos, que tiene que ser el buen gusto. Y ahí es donde empiezan, otra vez, porque como os decía, de repente todo el mundo empieza a comprar, no Total Lux de Dolce & Gabbana, pero sí empieza a usar logos. Las marcas empiezan a hacer productos más baratos, ¿no? Hablamos de pintalabios, bolsos, camisetas, ¿no? O hace 15 años todas hacían camisetas y todas ponían el logo aquí, ¿no? Y la gente llevaba que sí Calvin Klein, que sí. Hubo un exceso de logomanía, digamos, entonces socialmente o sociológicamente las clases altas o los consumidores, o las clases medias, pero consumidoras de lujo de manera habitual o informadas en términos de moda, dijeron, esto es el mal gusto. ¿Qué es el buen gusto? Pues, o el verdadero lujo. Y es cuando nacen otras marcas, que ahora veremos, no sé por qué le he dado, otras marcas que ahora veremos que nos llevan al quiet luxury, ¿no? Entonces, el siguiente estadio, que ya empieza pre-pandemia, yo lo llamo lujo situacionista, pero lo llamo lujo situacionista por el situacionismo. O sea, por la sociedad del espectáculo de Guy Debord, ¿no? Sabéis que Guy Debord decía que abogaba por experiencias colectivas que
que nos sacaran un poco de la alienación, ¿no? Porque estábamos en una sociedad alienadísima en la que cualquier representación o cualquier imagen estaba mediada y vivíamos como una especie de espectáculo, ¿no? O sea, todo estaba mediado por imágenes y llegó un momento, pues desde el nacimiento, con el nacimiento de la televisión, en la que todos los símbolos eran un poco intercambiables, ¿no? Vivíamos como una especie de simulación, vinculando imagen visual a capitalismo y a trabajo, ¿no? Y entonces la idea era romper un poco con esa dinámica que estaba todo el rato mediada por la imagen. Estamos hablando de un libro que se escribió en los 60 y de repente en el 67 y 50 años más tarde pongo en el texto lanzan Instagram. O sea, no le salió muy bien a Guy Debord. La idea es un poco ver cómo todas las redes sociales, o sea, si ya los sociólogos de la comunicación y los filósofos de la comunicación hablaban en los 60 del Baudrillard, etcétera, ¿no? de que había que saber deconstruir el sesgo de las imágenes que veíamos por televisión, en publicidad, etcétera, ¿no? Y no convivir con esto, como lo que decía Baudrillard, ¿no? de la imagen plana, ¿no? Que no tiene trasfondo, pues no ha salido muy bien la cosa, porque ahora mismo, con el tema de las redes sociales, todo es sociedad del espectáculo, ¿no? O sea, ya no es solo lo que vemos, sino ya sobre todo la gente joven, su propia vida, ¿no? Está escenificada, ¿no? Lo que comen, lo que no comen, ahora cómo se maquillan. Incluso hay gente, ¿no? Chavales que se visten solo para hacerse una foto y luego se desvisten, ¿no? O sea, todo está mediatizado por la imagen. Entonces, nace lo que yo llamo... esto es un desfile de Balenciaga fue en 2023, en Hollywood Boulevard, y esto es un anuncio de Bottega Veneta que puso de moda la idea de que las campañas parecieran que te había pillado un paparazzi por la calle, pero son campañas con mucho dinero detrás. Porque, bueno, es como captar un instante, o sea, fingir un instante, ¿no? En el caso de Balenciaga, lo que hizo, que Demna es el ídolo del lujo situacionista, es la idea de disfrazar, o sea, no le interesaba tanto las prendas que íbamos a estar en el desfile como la idea de captar el instante, ¿no? De la Paris Hilton de turno yendo a comprar un zumo verde a un sitio que se llama Erewhon, que vale como $40 el zumo verde, ¿no? Es la idea de caricaturizar o captar un instante o hablar de ese instante desde la ironía, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo es... O sea, el lujo empezó cuando hace 15 años el lujo empezó a explotarse a través de las redes sociales, todo se convirtió en una performance, ¿no? Si antes decíamos que no importaba tanto la artesanía, que lo que importaba es el logo, ya es un paso más allá y lo que importa es la imagen, ¿no? El que construya mejores imágenes, no bonitas, sino espontáneas, digamos, ¿no? Falsamente espontáneas. Y es la idea de montar una especie de espectáculo, ¿no? Porque cuando abrimos el teléfono, y ahora veremos, porque ese es uno de los grandes problemas del lujo ahora mismo, sobre todo a los que nos interesa la moda, que tenemos ya el algoritmo manejado, nos bombardean, ¿no? O sea, que si Jacob Elordi ha abierto un libro en Bottega, que si Dakota Johnson se ha espatarrado en Gucci, que si el no sé quién ha hecho tal, que si este rapero ha hecho una colaboración en 10 segundos, ¿no? Entonces, la idea ya no es tanto ni el objeto ni el logo, sino el generar una imagen con sensación de autenticidad, aunque nos cueste millones de euros en generar esa autenticidad porque es falsa, ¿no? Que es un poco la idea del espectáculo del que hablaba Guy Debord en los 60, llevado a la idea del lujo, ¿no? Esa idea de performance mediática en la que no sabes lo que es verdad y lo que es mentira. Porque, claro, hemos llegado a un punto, o llegamos a un punto, sobre todo después de la pandemia, que se supone que todos íbamos a valorar, no sé si os acordáis, los que seguís la moda, no sé si os acordáis que firmaban un manifiesto, que bueno, que iban a dejar de hacer desfiles, que todo iba a ser, iban a lanzar menos temporadas y que todo iba a ser mucho más sostenible y esto pasó en marzo de 2020, en diciembre de 2020
habían duplicado el número de desfiles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estalló toda esta idea de la viralidad, ¿no? O sea, ya no se trata de que la marca sea buena o que ofrezcas un producto exclusivo o que ofrezcas un producto distinto. Llegó un momento que les dio igual ofrecer algo distinto. Lo que necesitaban era que fuera viral. O sea, una marca de moda de lujo hasta hace poco tiempo, o sea, hasta antes de ayer, hasta principios de 2024, lo que necesitaba era que se hiciera viral. Daba igual cómo estuviera hecho, daba igual quién lo llevara, la idea era mostrar una imagen ingeniosa que convirtiera tu objeto en viral. ¿Qué pasa? Que se nos vuelve a caer otra definición del lujo, que es la de la distinción. Que hablábamos antes, o sea, se nos ha caído la artesanía, se nos ha caído el tema del valor y de la saga familiar o del carisma, ¿no? Del que hablaba Bourdieu cuando hablaba de moda del fundador, ¿no? Se nos ha caído todo eso y ahora también se nos cae la distinción, porque ya no se trata, como decía Simmel, de distinguirse del resto, sino de ser igual que el de al lado, que es de lo que va Instagram. Y sobre todo para la gente joven, ¿no? O sea, en el momento en el que empezaron a entrar en la batalla de la viralidad, el lujo se volvió horizontal. No era comprar algo para distinguirse, sino comprar algo para ser como el de al lado. Por eso Rihanna se forró más con la moda que con la música, por eso Demna duró tanto tiempo en Balenciaga, por suerte, porque yo soy muy fan. Por eso tantas cosas, ¿no? La idea era generar algo viral que todo el mundo quisiera tener. No aspirar a ello, ya, ni siquiera tener. Y la idea era la horizontalidad, ¿no? Pertenecer, ¿no? Si antes se quería aparentar pertenecer a una clase social, ahora se quiere aparentar pertenecer a la gente, ¿no? Que tienes en tu Instagram. Y esto es, bueno, aquí os he puesto unas imágenes de cómo se les fue la pinza con la viralidad, ¿no? O sea, esto es un chico que se hizo un traje igual que el que, bueno, no es un traje. Kim Kardashian llegó hace 2 años pegada con celos de Balenciaga. Se hizo viral y, bueno, la gente pues lo copió. O este chico que se llama Tommy Cash, ¿no? Que va a los desfiles básicamente haciendo el imbécil para que las marcas le pagan y etcétera, para que vaya. Porque es la idea de ser virales, ¿no? O sea, es como cuando hablábamos de la viralidad y os decía que daba igual el producto. Es que ya muchas veces, ¿no? Hasta hace poco, bueno, ahora porque los desfiles han sido algo interesante que ver, porque todo el mundo debutaba, pero importa más quién va que lo que van a ver, ¿no? Entonces, pues, gastan más dinero en invitar a Rihanna que en hacer la colección. Porque la idea es la viralidad, ¿no? O sea, la gente ya no lo compraba porque estuviera bien hecho, porque fuera exclusivo, o porque quisiera aparentar una clase social mayor a la suya o un estilo de vida distinto al suyo o lo que fuera. Se trataba más de pertenecer, ¿no? De que apareciera tanto en tu Instagram que acabaras por comprártelo. ¿Qué pasa? Que lo viral, como os decía, ¿no? Cada vez se les ha ido mucho la olla y entonces tenemos desde un señor llamado Yaquemos que se ha forrado haciendo bolsos donde no cabe el teléfono, a un dúo llamado Copernic que tuvieron una idea de un bolso y entonces lo hacen como en cristal, en piedra lunar, en súper práctico, o el propio Demna, que esta bolsa y que vale 0,90, pero como sabéis hay una por ahí rondando de 1.500 euros, también una bolsa de basura, que es de cuero, también hay un bolso de mano que es un paquete de Lays. Todo viene de aquí, ¿vale? Entonces, es el más, el más, el más, el más, el más. ¿Qué pasa? Que cuando si antes decíamos que durante los 80 te podías comprar una botella de vino de Gucci y un paquete de tabaco de Saint Laurent y sábanas de Pierre Cardin, que todavía puedes, y llegó un punto que eso dejó de considerarse lujo y muchas marcas dijeron vamos a retirar estos productos del mercado porque ya la gente no me considera lujo, ¿no? Pues ahora que hemos llegado como a un punto también de inflexión de inputs o novedades, ¿no? O sea, la moda cada vez va más rápido, nos arrasa en redes sociales, los contenidos, la gente que vemos por la calle con logos, etcétera, hay un boom de las falsificaciones. Un boom real.
Pero a diferencia de... es algo que yo no había vivido en nunca. A la gente joven no le importa decir que es falso. Ya no es, me compro un bolso así como bien hecho o que parezca que es de Gucci y me voy con el... No, es que ahora un chaval te dice que es falso y le da igual. O sea, el cambio cultural, y lo que eso implica es una cosa que las marcas siempre han hecho como que no existían las falsificaciones porque no, por reputación no querían mancharse las manos ni afrontar el hecho, pero ahora lo van a tener que hacer. Pero es por lo que os decía, o sea, si todo es performativo en el sentido de... O sea, todo es una imagen, ¿no?, que invita a comprar y todo es especular y todo es un espectáculo, como decía Guy Debord, da igual que el logo sea falso ya. Lo importante es vestir cómo, ¿no? Da igual de dónde lo saques. Y es bastante increíble. Yo que tuve que hacer un reportaje sobre esto hace un par de años y que no soy joven precisamente, de repente me metí en esas apps. Luego la gente me decía, no, pues mi sobrino, no, pues tal. Y lo tienen todo, ¿no? Ya no es la idea de nosotros sibaritas, ¿no? Volvemos a la idea del capital cultural, ¿no? De, bueno, tú como trabajas en la moda piensas que solo se falsifica Vuitton y Gucci, que son marcas que conoce todo el mundo, ¿no? Y que quiere llevar todo el mundo. No. Absolutamente cualquier marca está ahora en fake. ¿No? Entonces depende de la calidad. Hay fakes más caros y más baratos, pero lo que cambia la narrativa es que a la gente le da igual que sea falso. O sea, el lujo ha vaciado tanto su contenido que ya no importa tener el logo de verdad de Prada en nylon. Lo que importa es tener algo que ponga Prada aunque sea falso. Entonces, ¿qué pasa? Que el lujo está en una crisis brutal por todo lo que os decía, ¿no? O sea, ha habido una progresión en la que de repente hemos perdido la artesanía, hemos perdido incluso el valor simbólico y hemos ido a ganar más, y entonces la sobreexposición y la idea de democratizarlo tanto que deja de ser lujo ha hecho que por primera vez la gente no quiera comprar lujo. Por primera vez en, como os decía, todo el siglo XXI. No es que de repente se vayan a hundir, pero digamos que están comprando mucho menos lujo. Entonces, el problema es, todas las marcas han caído, salvo Prada y Miu Miu y Hermès. Todas. Y es un hecho social. O sea, la gente no quiere gastar el dinero en lujo, en moda de lujo. Quiere gastárselo en joyas y relojes por aquello de que se revalorizan y en experiencias. O sea, la gente que antes guardaba el dinero o ahorraba el dinero para comprarse un bolso de Prada, ahora prefiere irse a un crucero. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, de repente, es el propio lujo, bueno, el barco de Louis Vuitton es que no tengo palabras, pero bueno, están abriendo, ¿no? Desde que se dieron cuenta de que la gente ya no le colaba el bolso, ni le colaba el vestido, ni le colaban los zapatos, pues están a ver si le cuela el spa, la cafetería, ¿no? O sea, volvemos un poco a lo de la idea de montemos un Galiano para vender pintalabios, ¿no? Porque se nos ha ido de las manos lo demás. Pues vamos a subir muchísimo los precios del objeto, del bolso, del vestido, etcétera, y montemos un spa, una cafetería, una tienda de flores, una librería, etcétera, ¿no? Porque aparte de que la gente prefiere gastarse el dinero en subir aquí, que está de crucero, más que en un bolso, que esto también tiene que ver, pues ellos se quieren sumar un poco a la idea, ¿no? Porque el objeto ya no lo están vendiendo. Esta es una de las salidas que proponen. Pero claro, volvemos a la idea de que os decía antes, ¿no? Os decía que hace 15 años, con el tema de la logomanía,
de repente volvieron a salir los garantes del buen gusto según Pierre Bourdieu, ¿no? Los que tienen el capital cultural para decir lo que es el lujo y lo que no lo es. Y lo que es el buen gusto y lo que no lo es. Que es gente que en teoría o bien ha comprado lujo toda la vida porque se lo podía permitir o bien sabe de esto, ¿no? Pues puede ser gente como yo que trabajo en esto pero no tengo dinero, ¿no? O sea, quiero decir... y decidieron que eso no era lujo, ¿no? Pues volvemos a eso. Pero ya de una manera todavía más perversa, ¿no? O sea, habéis oído 1000 veces la idea del, durante este año y el anterior, del lujo silencioso, ¿no? Que también lo llaman old money, precisamente por esto, ¿no? La idea del dinero viejo. Parecer que has nacido rico, que al final los que han nacido ricos son los que están acostumbrados a tratar con el lujo a diario, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay un giro perverso ahí, ¿no? Porque ya no es la idea de hagamos ropa minimal o vayamos a Jill Sander en la era de los logos o a comprar Phoebe Philo, ¿no? Es la idea de... Se ha creado todo un relato ficticio en el que se hace creer a la gente que los millonarios llevan sudaderas grises de Brunello Cucinelli de 1.500 euros. Habrá algunos que sí y habrá otros que no, ¿no? Pero es la idea ficcionalizada ya de la aspiración, ¿no? Como disfraz. Es como si tú te llevas... Es mejor comprarte un jersey de cashmere de tal que algo con logo, porque al final Mark Zuckerberg lleva un jersey de cashmere o la persona más... O, no sé, Lady Di llevaba jerseys de cashmere. O no, es vuelta a la idea de la aspiración, pero ya convertida en disfraz. No sé si me explico. Ya no es... llevar solo los símbolos de estatus o los logos o los objetos concretos que significan un estatus concreto, ¿no? Sino ya la idea de vender una ficción, ¿no? Por eso, de hecho, explotó con la idea de la serie Succession, ¿no? La idea del quiet luxury, porque se supone que esa familia llevaba gorras de, pues esta gorra es de Loropiana, etcétera, ¿no? Es como que iban vestidos como podríamos ir cualquiera de nosotros, pero todo valía muchísimo más dinero, ¿no? Esa es una de las ficciones, ¿no?, que está trabajando ahora el lujo. La idea de ya no es el objeto exclusivo, pero sí el objeto caro que llevaría un millonario, ¿vale? Porque ya el logo o el bolso que llevaría un millonario o el zapato con el logo que llevaría un millonario no lo quiere la gente, ¿no? La siguiente narrativa es la idea de la nostalgia, que esto no es tanto... Ahora la están empezando a captar. Bueno, aquí Kim Kardashian cuando se cargó el vestido de Marilyn. Cardi B con un Mugler. Todas comodísimas, como podéis ver. Y Anya Taylor-Joy con un Rabanne, que bueno, yo no sé cómo se sentó esa pobre con esa cosa. Pero es la idea de... o sea, las marcas están empezando a captar, pero la idea de la nostalgia es del usuario, ¿no? Ya no es la idea solamente de que la moda vuelve cada 20 años, que también, sino la idea de que lo que pasa ahora es inauténtico, no es auténtico. Lo que pasa ahora, por lo que hablábamos, ¿no?, de Instagram, crear una imagen para que parezca espontánea pero que sea completamente falsa, las reproducciones, mismos valores, mismas embajadoras, misma gente sentada en el desfile, bolsa de Ikea, tal, ha hecho que la gente crea que la verdadera moda o el verdadero lujo y la moda de lujo es pre-internet. Sobre todo la gente joven. Por eso está tan metida en apps, la gente joven que le interesa la moda, comprando Helmut Lang o comprando en apps de segunda mano o comprando Jill Sander, ¿no? Y es algo que las celebrities, por ejemplo, han explotado, ¿no? La idea de ahora todas van de archivo, ¿no? Pobres estilistas. Quiero un vestido de Dior, de Marc Bohan, y es como porque es la idea de que en aquel momento la moda era creativa y el lujo era lujo, y ahora no lo es. Entonces se está explotando mucho la idea de que cualquier tiempo más pasado fue mejor, que yo no sé hasta qué punto esa idea es peligrosa también para la creatividad y la idea de que bueno, la moda, como hemos estado viendo ahora, ha pasado, y el lujo ha pasado por distintas fases de consumo y distintas fases sociales, ¿no? Entonces, bueno, la idea de volver atrás es la otra salida que tiene el lujo, ¿no? Porque es ahora a la gente, sobre todo a la gente joven, lo que pasó desde que hay internet les parece poco auténtico, les parece marketingiano. Y la última idea, digamos,
es la de la vuelta a la artesanía. Ya que hay un señor de Hermès puesto en un puesto de verdad, o sea, montado así como decorado, que sabéis que lo hacen mucho, pero realmente Hermès es la única marca, digamos, que hace todo íntegramente artesanalmente. De repente ha pasado, y sobre todo con, no sé si visteis, con el tema de los aranceles de Trump y tal, que la gente empezó a decir en el tema del lujo, pero si es que claro, si esto se hace en China todo, si esto no es artesanal, que es como, vamos a ver, pero ¿tú dónde te crees que viene la mochila de Prada de nylon? Pero de repente hay como una vuelta, sobre todo a la idea de no, es que el lujo tiene que ser artesanal, ¿no? Hemos estado hablando de cómo ha ido perdiendo, se le han ido cayendo atributos y ahora los quiere recuperar, ¿no? Es como, pero ¿cómo me voy a comprar yo este bolso si lo ha hecho una máquina? Y es como, bueno, el bolso lo lleva haciendo la máquina 50 años, pero bien que te hayas dado cuenta ahora, ¿no? Es volver un señor con sus manos callosas haciendo tal. Eso no es realista. O sea, yo os decía, por ejemplo, que la única marca de lujo famosa, luego hay marcas pequeñas que sí, que a día de hoy se garantiza 100% que se hace a mano es Hermès. De hecho, por eso hay tan pocos Birkins y tan pocos Kellys, porque ellos saben cuántos pueden, ellos saben perfectamente y eso que han abierto 3 fábricas más en Francia, saben perfectamente cuántos pueden hacer al año. Y saben perfectamente cuántos carrés pueden hacer al año. Hacer un carré igual se tarda 5 horas. Hacer un Birkin se tarda un mes casi, 3 semanas. Ellos saben cuánto se tarda en hacer y entonces no pueden cambiar ese... Es verdad que la gente no quiere el Birkin porque esté hecho artesanalmente. Por lo que hablábamos, ¿no? De la ficción, de Instagram, del valor simbólico, pero lo está. Y es la economía de la escasez, ¿no? O sea, Hermès sí que ha hecho girar la economía de la escasez y por eso funciona tan bien y por eso es una marca que nunca se ha hundido. O sea, que no se ha hundido, sobre todo ahora no se ha hundido. Es la única, digamos, junto con Prada y Miu Miu, que no se ha hundido. Y es porque tú entras a una tienda de Hermès y, pues, igual que os decía al principio de la conferencia, que 84.000 millones de euros no se hacen solo con el 1% de la población, las cuentas de Hermès, que son altas, no se hacen con los Birkins. Pero tú entras a una tienda de Hermès y te puedes comprar un pañuelo a 300 euros. Entras a una tienda de Prada y no te puedes comprar ni una horquilla. Porque esta prueba la he hecho yo. y no se puede comprar nada. Pero son los únicos que pueden decir que son artesanales. Ahora mismo las marcas no pueden decir, las marcas de lujo, famosas de moda, salvo excepciones, como os decía, que son artesanales. Porque, como hemos visto antes, para producir tantísimo es imposible. Si producen tantísimo, es imposible que sean artesanales. Entonces, hay una crisis de identidad por muchos motivos y uno de ellos es que la gente se está empezando a preguntar ¿de dónde viene esto que me están cobrando 2.500 euros? Si no lo ha hecho un señor con sus propias manos. Es como, no lo ha hecho un señor con sus propias manos. Porque se han producido 23.000 y no los ha podido hacer el mismo señor. Entonces, ahora hay una crisis de valores en el lujo porque la gente demanda artesanía y es una vuelta atrás. Es como cuando en la moda en general te piden que la producción sea local. O que no compres en Zara, ¿no? Es como, bueno, pues es que es complicado, ¿no? Entonces, la idea es un poco cómo se puede resolver esta crisis que por primera vez vive el lujo, ¿no? O sea, digamos que la idea es un poco esta, ¿no? ¿Qué es lo siguiente para el lujo? Aquí se he puesto, pues, cómo era, cómo fue, o sea, el meme, el artesano, la idea de lo que fue el lujo, ¿no? Antes de la caída del antiguo régimen, lo que fue el lujo en la era dorada de la alta costura, lo que fue el lujo cuando empezó a monopolizarse, el relato que nos quieren contar de que el lujo es discreto, o que el lujo es un meme, o que el lujo es un artesano. Pero un poco la idea es, no sabemos lo que va a pasar, sobre todo porque ya no hay vuelta atrás en muchas cosas.
No creo que las marcas hagan los desfiles a puerta cerrada ni jueguen a la economía de la escasez porque no tienen un sistema para ello. Tienen que tienen que retomar la idea de la aspiración y de la exclusividad, pero tienen que inventarse nuevas formas de hacerlo porque ellos mismos se lo han cargado. Y entonces, bueno, la idea es un poco ver, a mí me interesa un poco que el lujo esté en crisis porque, por muchos motivos laborales, porque me da para escribir, pero además porque eso demuestra que el lujo, ¿no? Como os decía, es social, ¿no? O sea, ya no es cuánto vendan o cuánto no vendan, o cómo se haga o cómo no se haga, ¿no? Si lo hacen en una fábrica como las de Hermès en Normandía, o se hace en Bangladesh, o que ojalá no, o se hace... La idea es que son los valores sociales los que mueven al lujo, ¿no? Nuestro estilo de vida, y ahí da igual, ¿no? Tener o no tener dinero, ¿no? O sea, la viralidad mueve nuestra vida, la escenificación de la vida diaria en imágenes. El culto a las celebrities, la idea de la cercanía con las celebrities, todo eso, la idea de las falsificaciones, como os decía, como algo orgullosos de llevar, todo eso son conceptos que están haciendo que el lujo se redefina, ¿no? Pues en 2025 y adelante, ¿no? O sea, si el lujo ha sido un hecho humano siempre, pues ahora es una cosa que, aparte de un hecho humano, es una cosa que mueve miles de millones de euros y tiene que fijarse mucho en la sociedad para saber un poco salir de este bache o redefinirse completamente, que yo estaría muy a favor del borrón y cuenta nueva, pero eso no va a pasar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leticia, por este recorrido enorme por el mundo del lujo. Y ahora yo quisiera saber si tenéis preguntas. Podemos hacer un poquito de... Ahí hay una pregunta. Hola, a ver si... No. Bueno, es que me entró curiosidad ahora por lo de la artesanía, porque yo vengo de Galicia y voy a hablar de artesanía mañana como nuevo lujo, y te quería preguntar por Loewe. Sí. Porque, o sea, ¿qué piensas de Loewe? Porque realmente con artesanos gallegos están haciendo unas cosas, unos prototipos. Escogieron a un artesano que trenza paja para hacer un bolso, pero en una charla de él le tuvo que dar clases a gente de Loewe porque no podía hacer todos esos bolsos. Pero en el caso de Loewe sí que parece que esa conexión con la artesanía les está funcionando. Y en el caso de Artesanía de Galicia es muy llamativo porque son varios artesanos que los están llamando para hacer cosas concretas. En este caso es replicar el procedimiento de la paja con el cuero también. Y con paja, y hacer con paja también bolsos. Entonces, por eso me entró esa curiosidad. Pues es un caso interesante y es como un caso intermedio. O sea, hablabas ahora de lo de la paja, está también esta chica Idoia Cuesta, ¿no? Que también estuvo mucho tiempo haciendo... Claro, es intermedio. No, los bolsos de Loewe no se hacen a mano, sino, como decías, los artesanos enseñan al equipo de Loewe a hacer prototipos, ¿no? Enseñan técnicas centenarias e increíbles que no se pueden perder. Entonces, por un lado está muy bien porque preserva el oficio, y lo que pasa es que, claro, luego es un modelo intermedio, ¿no? Entonces, Loewe además no puede perder la artesanía, porque Loewe es eso, o sea, no es como Chanel, que está basado en la vida de Coco Chanel, o Dior, que está basado en la idea de la señora rica, que son ideas intangibles, ¿no? Loewe sigue vendiendo, y es algo que hizo muy bien Jonathan Anderson, que es mezclar toda la parte de innovación y de que todo pareciera nuevo y súper vanguardista con los oficios, ¿no? Y cogió a cesteiras, y cogió a gente de Colombia, y cogió a
a oficios, ¿no? Para preservar el oficio. Claro, hay muchas preguntas, o sea, súper a favor, pero luego ni se hace allí. O sea, una vez que aprendes a hacerlo, ya incluso ya lo aprende a hacer una máquina. Y luego está el tema de hasta qué punto volvemos al tema de la apropiación cultural. En el caso de las cesteiras, no, pero en el caso de cosas que han hecho en Colombia y tal, hasta qué punto, ¿no? Es coger una técnica, por mucho que en la primera tirada de la colección pongas que lo han hecho unos artesanos, o que estos huipiles los ha hecho no sé quién en México. Luego, si coges la técnica del bordado del huipil y la introduces en otras cosas, te estás apropiando culturalmente, o como una vez ayudaste. Eso es lo que pasa en las colecciones crucero, ¿no? Están hechas como para lavar imagen, para vender, obviamente, y para lavar la imagen muchas veces de las marcas. O sea, es como, pues, Dior produce mogollón, porque para eso es Dior, pero de repente llegaba María Gracia, que yo la adoro, ¿no? Y se iba a Marruecos y empezaba a hablar con unos señores que llevan toda la vida haciéndote las wax. O se iba a Sevilla y cogía y hacía la colección con unos que con los que hacen el repujado y el no sé qué. Dices, vale, ¿y qué más? ¿Dónde? O sea, a mí lo que me falta, y creo que lo está muy bien, es la continuidad. O sea, que luego eso no se utilice para otros. O sea, que cada vez que hagas una cesta, si es esa cesta, ya me se ha ido, ya cuesta. No te pongas luego 3 años después a hacer mazo de cestas con lo que te ha enseñado ya cuesta en China, ¿no? Es un poco la... Sí, Leticia, aquí. ¿Dónde? Aquí. Ah, hola. Hola, gracias por la conferencia. Yo simplemente quería saber un poco la opinión que tienes tú de estos cambios que hubo pues, el año pasado, unos cambios, bueno, a vista de pájaro como absurdos, ¿no? Porque de pronto en el mismo grupo, el EUMH, de pronto saltaron a la silla de al lado, ¿no? Y era como, por favor, son los mismos, pero justo en la casa de al lado, si realmente lo que a mí me pareció como ir como pollo sin cabeza, si realmente tú lo lees igual, ¿no? Es decir, ante la crisis no sabemos qué hacer, pero siempre el dinero es conservador, entonces cambios radicales siempre son complejos, vamos a hacer cambios pero pequeñitos, entonces realmente es lo que para mí traspúa desesperación. ¿Tú lo ves así también o ves una estrategia más inteligente de la que yo veo? A ver, quiero creer que esa gente, o sea, que ese señor que factura solo con Vuitton, o sea, que factura con su empresa con el IBMH 83.000 millones de euros, es más listo que yo. Pero, porque si no, ¿O no? yo llegaría a fin de mes. Pero, sí, el dinero es conservador. Entonces, ¿qué pasa? Que no vendían... Cuando digo que el lujo está en crisis, no se van a hundir. Están vendiendo menos, pero es que vendían demasiado. Y como he ido contando, han estirado demasiado la cuerda, ¿no? La estrategia, por ejemplo, en el caso de Jonathan Anderson en Dior y de Demna en Gucci, es clara. Si a Pinot le funcionó la estrategia con Galliano y con McQueen, o sea, con McQueen a Kering, y bueno, primero en Givenchy, ¿no? Pero la idea de... Pues eso, si les funcionó la tríada McQueen, Givenchy, Dior, Galliano, Maricos, Vuitton, que eran 3 colgados, o sea, genios, pero que no eran creativos de te voy a hacer un chándal o una sudadera, quiere resucitar esa vieja receta, ¿no? De volver la moda emocionante. Y entonces ha cogido a Jonathan Anderson. María Gracia vendió en los 11 años que estuvo, multiplicó por 4 las ventas de Dior. Ahí es nada, pero hacía gabardinas. Y entonces la idea fue un poco la de vamos a poner todos los huevos en esta cesta, ¿no? En la cesta del creativo, del infante terrible, del niño bonito. Una cosa es lo bebé, que era empezar desde aquí para subirlo aquí, y otra cosa es Dior, que está aquí para que llegue al techo. Pero es un poco la idea, y Demna Gucci es lo mismo. Cuando se fue Michele, porque ya la gente se aburría como las cabras de que todo el rato hiciera lo mismo y dejaron de vender, decidieron irse al Quiet Luxury del que hablaba y no les funcionó. Y entonces han cogido al loco de Kering y lo han metido ahí y han dicho, esto tiene que tirar, ¿no? O sea, Pinot y Arnault están pensando en lo que hicieron hace 30 años, ¿no? Es que la idea de la creatividad
en este caso viral, porque ya no es la creatividad de un desfile de McQueen, es lo que te hace el meme, les haga remontar. Pero el dinero es conservador. Y desde luego lo que ha pasado, o sea, los diseñadores importantes que han sabido petarlo en los últimos años es gente que o estaba en el segundo de a bordo, como era el caso de Michele, que fue ascensos, ¿no? O sea, o en el caso de Pierpaolo y Maria Grazia cuando estaban en Valentino, o gente de repente que era una apuesta en plan Jonathan Anderson, vamos a coger a este que desfila en Londres y a la gente le gusta, tenemos ahí en Loewe, a ver qué pasa, ¿no? O lo que pasó con Gucci, que era como tenemos que echar a Frida de un día para otro, que haga la colección el segundo. Y de repente hizo la colección y todo el mundo, pero bueno, o sea, se agotó. O sea, el riesgo es lo que les ha funcionado, pero el dinero es conservador. No sé si les va a funcionar. Y No luego, lo sé. si me permites otra pregunta, ahora todo este fenómeno como de niños, de papá, que de pronto muchos vienen del mundo de pues, las finanzas, del mundo del marketing, y de pronto se plantan una marca, sin decir nombres, Nude Božek, pero ese tipo de marcas que de pronto la creatividad está bajo suelo, que básicamente estamos ante camisetas, sudaderas con un nombre y punto, ¿dónde marcas todo esto? Pues ¿Sabes lo que te una digo? crisis absoluta, sí, totalmente. O sea, antes decíamos, hace 15 años lo que se llamaba nuevo rico o lo que desde el buen gusto a nivel Bourdieu se decía que era una hortera, se compraba la camiseta que ponía D&G, ¿no? Pues ahora volvemos a eso, ¿no? Al producto básico con el logo puesto. Ya no de las grandes marcas del lujo, sino de marcas nuevas. La idea también de todos estos marquitas que yo creo que de las que me hablas, del niño pijo con la sudadera que pone aquí no sé qué, o con la cruz, o con el tal, es una apropiación de clase de códigos de moda urbana también, ¿no? O sea, de repente se empezó a llevar el chándal, por fin, ¿no? Que era una de las cosas más culturalmente connotadas que existen, que es un chándal, y más reivindicativas y más todo, porque la moda, o sea, porque la música urbana o la música en los márgenes se convirtió en mainstream y ha habido una apropiación de clase. Y entonces estas sudaderas y estos chándales de repente los lleva consultores y les puedes poner un precio muy, muy grande, ¿no? Pero viene un poco de ahí, de la apropiación, ¿no? de la subcultura por parte de la clase alta, ya no de la moda, que es el primer paso, sino el segundo, que son las clases altas y todo el tema también del logo, ¿no? O sea, cuántos... Balenciaga no deja de ser, y yo soy fan, pero no y todos los chavales que compran, por ejemplo, Balenciaga falso, no deja de ser una camiseta negra que pone Balenciaga. Pero como hace 15 años no deja de ser una camiseta que ponía Yador Dior. No es como el objeto más nimio por el valor del logo. Da igual que ponga Balenciaga, que sea una X o un graffiti, pero viene un poco de ahí, yo creo. Like in Chinese Dragon textiles, they were like controlled and limited, exclusive to the emperor. But some people admire and try to make it privately and try to imitate. And then later, it's like a dragon textile could say to be a luxuries, or luxury should be a commodity. Well, I think that luxury is about imitation. The core of luxury, it's about imitate something. I think that in the beginning, it used to be the imitation of upper classes. Right now, it's not like that. It's the imitation of the people who are next to you, but who dress well, or the people who see in your phone. The thing is that, for me, there's not a unique definition of luxury. I think that right now there's a value crisis
surrounding luxury because it's not exclusive. Speaking about only luxury fashion, it's not exclusive, it's not scarce, it's not premium. And there's nothing to say about what is luxury right now. Luxury is viral, it's with what is viral, luxury is what is expensive, luxury is what is sustainable. It's everything and nothing, and this is the thing. I think that the big brands just have to rethink what is luxury right now, because at the beginning it was exclusive and restricted to upper classes. In the 90s, it started to see democratic, and it was about logos. Now, after that, it was about virality and celebrities and influencers and having the thing that the person next to you used to have. And right now, there's nothing about it, because people doesn't want to buy because of that, because there's nothing that can feel real luxury. If you cannot buy a Birkin, I mean. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Cuando ha salido antes el tema de los oficios y las artesanías relacionadas con las grandes marcas de moda, me he acordado de Lesage y Chanel. Chanel compró Lesage Sí. hace más de 20 años, creo. En teoría, para preservar el trabajo artesanal y imagino que también para sus propias colecciones. Pero es un caso único. Es que es el único que yo conozco, pero yo no me dedico a la moda. No. Chanel tiene lo que se llama el 19M, que son los 19 métiers. Empezó comprando Lesage y acabó comprando 19. Vale. Y hay unos desfiles que se llaman métier d'arts, que entonces cogen a esa gente y les ponen como a hacer cosas. Lo que hablaba antes de los desfiles crucero de Dior que iban a Sevilla, pues ellos se van donde sea, da igual, pero los hacen los métiers. Hay cosas de Chanel que sí que las hacen los métiers, pero el prêt-à-porter de Chanel no lo hacen los métiers. ¿Qué está pasando ahora? Que no es la única marca que hace esto. Lo que pasa es que lo que están haciendo otras marcas, y es algo de lo que no se habla, es comprar ya no artesanos con oficios, pero sí talleres que de otro modo iban a cerrar, o talleres que saben hacer una cosa muy específica, ¿no? O curtidurías muy especializadas. Entonces, de repente, Brunello y Prada se asocian y se compran una curtiduría de cuero y ya no puede hacer más nadie más el cuero. O Jill Sanders se une a los de OTB, se unen a no sé qué para comprar un lanificio y ya nadie más lo puede hacer. No son artesanos, pero digamos que son talleres. Eso sí lo están haciendo. Están monopolizando, de hecho, la mano de obra europea. O sea, el poco taller que queda, ya no artesanal, sino fábrica, que queda, se lo están comprando unos, se lo están comprando otros para que el de al lado no lo pueda hacer. Ahora, por ejemplo, Balenciaga tiene un problemón con el gazar, porque el gazar, ¿sabéis que es el tejido de Balenciaga, que era la seda cruzada? Que a Demna no le hacía falta, pero que, a ver, la ropa de Demna para mí sí que seguía como el criterio de silueta de Balenciaga, pero lo hacía con aluminio, con historias, entonces pesaba mucho. La idea del gazar es que, sabéis, que mantiene las estructuras de Balenciaga siendo ligero. Ya solo quedan dos fábricas que saben hacer seda cruzada y llegará un momento que Balenciaga, la marca, tenga que venderse a sí misma porque hay mogollón de gente interesada, hay muchas ofertas de muchas marcas, solo para que Balenciaga no haga gazar. Es como un monopoly. En el caso de Chanel, lo de los métiers es el único caso, que ha comprado cosas artesanales centenarias y los tiene a todos reuniditos en una parte que se llama 19M. No hace todo, hace la alta costura, obviamente, por eso es alta costura, y las colecciones que se llaman precisamente métier d'art. Lo que sí está empezando a hacer Mathieu Blassy, que es una persona muy lista, que es el nuevo diseñador de Chanel, que debutó ahora en octubre. Por ejemplo, ahora todas las camisas que salían son de Charbet, que es una marca clásica, camisera francesa, ¿no? Es introducir ya no la artesanía, sino colaborar con historias centenarias, ¿no? Con marcas centenarias, que es otro modo de hacerlas sobrevivir, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal le va.
Yo es que me estaba acordando también de hace bastantes años, en Arte, la cadena francesa, hizo un reportaje, yo creo que muy chulo, sobre la Maison Chanel. ¿Te acuerdas? Sí. Y salía una señora mayor que era la que hacía el la tuit. pasamanería. Bueno, exacto, lo más. Sí, que me acuerdo. Que ella vivía en una casita, en un pueblecito pequeño, era la única. Y claro, yo recuerdo que siempre me pregunté, esta señora obviamente habrá fallecido, ¿cómo le habrá enseñado a alguien? Sí. Sí. Eso lo tienen por contrato. Y sí, o sea, una cosa es que sea la mejor persona que te hace el tuit viva en un pueblo, pero bueno, luego hay gente que sabe hacerlo. Y tienen lo de la transmisión, lo tienen, pero vamos, casas como Chanel y Hermès, o sea, mira, para que te hagas una idea, Hermès funciona. En cada región tienen tres fábricas y en el centro una escuela. Y la escuela no puede estar, o sea, lo tienen todo situado para que en coche sean 15 minutos, como un triángulo. Y los artesanos están obligados a ir a la escuela y los estudiantes a ir a... Es como una especie de panel que van creando y bueno, sabéis que un artesano de Hermès de cuero, o sea, no tiene que saber hacer carrés, pero tiene que saber hacerlo todo. Le lleva años, pero luego se le puede dar mejor el Birkin que el Kelly o las sandalias Zoran, ¿qué tal? Pero tiene que saber hacerlo todo. Eso lo llevan como súper a rajatabla porque si no, se mueren. Gracias. Bueno, yo, primero quería decir que el concepto de lujo democrático me parece un oxímoron. Total. O sí, es sí, lujo por eso. o es democrático. Totalmente o sea, Zara de es acuerdo. democrática, pero Totalmente no es de lujo. acuerdo. O sea, me parece que las marcas de lujos han caído en su propia trampa. Sí, eso es. Luego, el invierno pasado, o sea, el invierno, no hace años, el invierno pasado estuve leyendo el libro de Dana Thomas, Sí. el de Lujo que perdió su esplendor, que quizá no es muy actual, pero bueno. Y entonces, mientras leía el libro, iba mirando las páginas web de las marcas de lujo. Y me sorprendió que al lado de sus productos clásicos y tradicionales, que son los que les han dado renombre, tenían unas gamas de productos muy, horteras. Horteras o surrealistas. La que más recuerdo, porque esto fue el invierno pasado, era la página web de Loewe, que tenía al lado de sus maravillosos abrigos de piel, tenía unas sandalias peludas que podían ser un diseño de Dalí. Luego tenía unos bolsos y unos zapatos con unas pedrerías de colores que parecían de plástico. No sé si son de plástico, pero lo parecen. Y luego el colmo ya eran unos bolsos, la piel estampada con un graffiti. Sí. Que el graffiti es el máximo signo del arte callejero, ¿no? Entonces esto me hizo pensar, digo, bueno, porque además estos productos son carísimos. O sea, estos productos parece ser que van dirigidos a captar la gente joven, pero los precios son carísimos. Sí. Entonces esto me dejó muy descolocada. Porque digo, bueno, pero estas marcas, ¿qué les pasa? Que han perdido el norte. No solo es gente joven, también, porque hay mucha gente con dinero entre la gente joven, es que ya llega un punto que no pueden, o sea, tienen como por un lado tienen lo que decías, como productos más baratos, que ya no son baratos, pero más baratos comparados con una Amazona, pero luego necesitan renovar, o sea, un bolso con un graffiti se puede hacer viral aquí y al año te has cansado, es que es de lo que se trata. Si te compras una Amazona no te cansas, entonces necesitan hacer cosas que la gente compre, porque hay gente para todo y a la vista está el dinero que facturan, pero perecederas. Si te compras una Amazona o te compras un puzzle, te va a durar, que es la gran obra de Jonathan Anderson, te va a durar toda la vida. Si te compras
el bolso del graffiti o el bolso ese del elefante con la cola o el del conejo con la cola de borrego ese que tenían, eso no es una cosa que te vayas a poner durante 10 años, ¿no? La idea de, incluso para las cosas de lujo caras, es la idea de crear novedades, porque si no, no venderían tanto como venden. O sea, es algo que sea deseable, pero que a la vez la gente se pueda cansar de ello. Si no, no funciona. Gracias. Nada. Pues muchas gracias.